¿Qué tal una vez más? Vamos a continuar con el tema de la seguridad informática, pero todavía estamos viendo el apartado del ciberdelito o los delitos informáticos que hemos visto que pueden ser en el terreno físico y en el terreno digital. Y pues bueno, en esta ocasión vamos a hablar un poquito más sobre lo que veníamos hablando la sesión pasada, pero como se fijan, ahora estamos hablando de adaptarnos a la sociedad del ciberespacio. Por lo tanto, vamos a enfocarnos en lo que genera precisamente la conectividad en estas redes como es el Internet y pues las tecnologías que lo involucran. Como mencionamos, el Internet desde los noventas que ha llegado pues ha sido un canal de comunicación por excelencia, ya que no solamente en la parte empresarial y en la científica, sino ha caído totalmente en el general de la sociedad. Estamos hablando del siglo pasado, la última década, en los noventas, entonces al día de hoy ya han pasado pues poco más de 25 años y nos enfrentamos precisamente a cómo esta evolución del intercambio de esta información debe estar regulada, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? A estas alturas, después de, les decía, más de 2 décadas, la sociedad de la información depende en gran medida de los sistemas informáticos y por un lado, pues nos facilita, ¿no? Lo que hemos visto que desde la creación de las computadoras, incluso de los 50, pues la tecnología nos ha apoyado a agilizar nuestras actividades y ahora que estamos hablando en línea, pues incluso pueden consultarse distintos aspectos en tiempo real. Entonces se logra un acceso prácticamente ilimitado a todo tipo de información. Claro, siempre y cuando no hablemos, acuérdense, de partes como lo son los secretos de alguna empresa, como son lo delicado de los datos personales y eso que ya hemos venido mencionando, pero nos permite también otro tipo de validez, en este caso electrónica, con las firmas, con los contratos, inclusive nos permite hacer el pago de impuestos a instituciones gubernamentales y pues bueno, en fin, todo lo que involucra el comercio electrónico y todo lo que se realiza a través de Internet y lo que todavía nos falta por aplicar, ¿no? Lo que son las casas inteligentes y demás. Por otro lado, todas estas ventajas también implican, pues, un lado contrario, un lado, ya hemos mencionado, una mala utilización y por lo tanto, pues, no es necesariamente un lugar seguro y realmente nunca lo ha sido, ¿no? Siempre ha habido formas y por ello constantemente se sacan, pues, nuevas aplicaciones que sirven para proteger, pues, el ambiente o el entorno en el aspecto digital, las conexiones. Ya hablábamos la vez pasada de un ejemplo muy sencillo del antivirus. Pues bueno, los virus informáticos no son nada, digamos, reciente, no es que tengan menos de una década existiendo. Sin embargo, pues ahí siguen. Entonces, lamentablemente, no solamente nos basamos en virus informáticos, sino que se realizan otros delitos, otros ilícitos que ya hemos mencionado un poquito, que precisamente violan estas normas sociales que generamos, decíamos, desde el inicio de la sociedad, cómo vamos regulando a partir de los valores y bueno, estos valores se descomponen y causan malestar, ¿no? Entonces, las amenazas en estas redes de las tecnologías de información son cada vez más comunes, cada vez más diversas. Y los delincuentes entonces realizan ataques cada vez más eh, complicados de localizar, ya que se existen pues cada vez más máscaras con aplicaciones maliciosas que veíamos como en el lado de virus o bien lo que conocemos como el hacking o el hackeo y llevarlas a cabo de una manera cada vez más sofisticada. No quiere decir que todos los delincuentes estén altamente capacitados, pero habrá una sección de ellos, lo que mencionamos muchas veces como los de cuello blanco, pues sí, sí lo existe, ¿no? Entonces toda esta sofisticación dificulta o inclusive llega a imposibilitar el funcionamiento eficaz de los sistemas de seguridad estándar y no solamente la seguridad que es parte del usuario, sino hacer complicado, como mencionábamos también anteriormente, la aplicación de las leyes. Cuando hablamos de delincuencia, también se incluye la delincuencia organizada, que como usuarios en la sociedad se adaptan rápidamente al entorno de esta tecnología avanzada. Es decir, utilizan los sistemas de comunicación
como lo son las computadoras, el internet, ahora los dispositivos móviles, para cometer, decíamos, ilícitos y cada vez más a escala mundial. El internet nos permite el acceso en todo el mundo y por lo tanto podemos hacer distintos tipos de mal uso de él. Claro, normalmente lo vemos como el buen uso, la mejora del desempeño, pero como estamos hablando precisamente del aspecto negativo, pues nos centramos en esa parte, ¿no? Entonces, actualmente vemos cómo las redes se utilizan para el espionaje, tanto económico, para hacer extorsiones, para hacer fraudes, que muchas veces involucran transacciones financieras, aunque hemos visto que los bienes no necesariamente son de este tipo, sino la información que puede llegar a ser delicada, ¿no? Como también puede ser el contenido, ya hablamos de la violencia, de lo impúdico o lo pornográfico, y etcétera, ¿no? Entonces las leyes recién adaptadas deben incluir esta gama amplia cada vez más de posibles comportamientos en el ciberespacio. Esto pues es un reto, ¿no? Pero necesita estar entonces delimitado en el Código Penal. Cuando hablamos del derecho penal, estamos hablando de algo represivo por la naturaleza, pero que requiere una definición precisa, tanto del acto como del castigo. Es decir, ¿qué es lo que hace la persona para recibir pues esa penalización? En el caso de una descripción ciberespacial que está en constante evolución, hemos visto tal vez en alguna otra materia como la web, pues no es la misma que la que inició en los años 90 e inclusive ha tenido pues una serie de evoluciones que lo llegan a formar etapas del web 1, el web 2.0, inclusive se habla del web 3.0. Entonces, en esta evolución, pues los infractores y su comportamiento se tiene que dejar cierto margen para no adaptar un estándar, decíamos, delimitado a una aplicación o un uso, por ejemplo, de una red social, sino un poquito general que involucre entonces este comportamiento delictivo que muchas veces es cambiante, pero finalmente nos llevan al mismo impacto. Hemos hablado de cómo existe la violencia en este ciberespacio, la hemos definido como ciberbullying. Se define como una acción intencionada repetitiva contra personas u organizaciones realizada utilizando pues estos nuevos medios, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de internet. El ciberbullying entonces puede adoptar una variedad de formas, como puede ser la suplantación de identidad, la divulgación de información privada de otra persona, la publicación de información insultante o difamatoria sobre otra persona, la publicación de materiales elaborados relacionados con otra persona, lo que pueden ser principalmente imágenes, pero también hemos visto videos que ahora pueden ser cada vez más alterados y, y pues documentos, ¿no? Entonces esto da lugar también al chantaje y a las amenazas. Entonces debe considerarse una amenaza el Internet en ese aspecto, ya que si bien no es el medio de comunicación masivo tradicional, pues sí llega a los mismos lugares, inclusive más allá de lo que los medios, como comúnmente los conocemos, la radio, la televisión y el periódico, abarcan, ¿no? Entonces, en este aspecto, el daño que causan estos nuevos medios, pues pueden involucrar inclusive un mayor alcance en el territorio y por lo tanto el daño puede llegar a ser muy difícil de corregir. Cuando estamos hablando del efecto de la humillación o la pérdida de confianza pública, puede en muchos casos ser irreversible y en gran número de ocasiones ha llegado a consecuencias pues fatales, ¿no? Lo cual es muy lamentable y por ello la problemática pues se ve todavía pues más importante, ¿no? Entonces estamos enfocándonos en este aspecto. Decíamos, claro que nadie queremos que existan estos conceptos, por ello empezamos hablando de la ética computacional y cómo el buen comportamiento a partir de nuestra convivencia en la sociedad pues se rige bajo ciertas normas que finalmente son, decíamos, penalizadas en las leyes, porque precisamente existen conflictos y en estos conflictos pues existen también tipos de personas que dedican su tiempo a ello, ¿no? Entonces, otro tipo de acto que puede cometerse con el uso de las redes informáticas son los actos dirigidos a amenazas contra otras personas. Un ejemplo es cuando se envían cartas, que es el método tradicional, pero ahora estamos hablando del correo electrónico o bien si estamos hablando de las redes sociales, publicaciones de material donde el carácter amenazante no solamente es para esa persona, sino a sus allegados. Hablábamos también de la amenaza de cometer un acto criminal
cuando tienen carácter terrorista, que también es considerado una amenaza ilegal. Desde el punto de vista del comportamiento en el ciberespacio, esta es una cuestión interesante de garantizar la protección del individuo cuyos derechos están siendo violados. Es decir, una persona que está siendo víctima de casos como por ejemplo la difamación o el chantaje, y en una situación en la que el infractor no puede ser determinado de manera inequívoca debido al anonimato de acceso en la red. Es decir, tenemos que ubicarlo y tiene que ser acusado, decíamos, en lo penal por el acto que está cometiendo para poder determinarle cuál es el castigo. Esto se complica cuando estamos hablando de las supuestas ventajas de Internet que nos brinda el anonimato. Esto se puede ver desde la forma de la libertad de expresión y cómo yo tengo esa libertad de hacerlo, pero pues también conlleva pues a una desventaja, sobre todo en estos temas, ¿no? El acoso también es otra forma distinta de violencia. Si estamos hablando en el ciberespacio, entonces estamos hablando de ciberacoso. Entonces, ambos conceptos, la violencia y el acoso, son formas de acción similares, pero cuando estamos hablando de acoso, la acción contra el perpetrador se dirige a una persona específica con la que el perseguidor normalmente tiene un vínculo. Es decir, es un conocido o ambos se identifican y existe pues esta común práctica de estar pues molestando. Entonces, en los casos de acoso existe el deseo de controlar a las personas, incluso atacando a los miembros, decíamos, de la familia de esta persona u otras personas cercanas como son sus amistades. Cuando en la ley penal no se llega a definir el concepto de acoso como tal, habría que optar entonces por utilizar una definición del lenguaje que describa pues este comportamiento, el cual puede ser, por ejemplo, un continuo atormentar, molestar o burlarse de alguien sin dar entonces un momento de paz o tranquilidad. Las acciones que pueden considerarse acoso cibernético o ciberacoso son, por ejemplo, la creación no autorizada de perfiles de redes sociales de una persona acosada. Esto porque conlleva a que esta persona tome cartas en el asunto y finalmente llegue a darse el caso donde se reúne con esta persona que pues realmente es indeseada, ¿no? También la publicación de imágenes de estas personas acosadas. Hemos dicho que no solamente imágenes, sino también pueden ser videos, inclusive audios, y pues muchas veces inclusive llegan a ser falsos, ¿no? Como comúnmente mencionan algunas personas, pues puede ser Photoshop o puede ser montado, pues bueno, existen esos conceptos, aunque no siempre sea el caso. Con el desarrollo entonces de las redes, también decíamos, no solamente es en las computadoras, estamos hablando también de los dispositivos móviles y viene también el fenómeno del sexting, es decir, el envío de mensajes sexualmente explícitos que pueden contener o no imágenes desnudas o semidesnudas y puede convertirse entonces un problema creciente porque este tipo de material pues precisamente puede ser utilizado para los delitos que acabamos de mencionar. Este fenómeno comienza con el envío de fotos entre adolescentes involucrados emocionalmente y se convierte cada vez más en violencia. Es un ataque a un individuo en el ciberespacio sin duda alguna. Otro concepto es el fraude y el robo de identidad. Tienen cierto en común cuando estamos hablando con el acoso porque mencionábamos un perfil falso, pero en este caso la finalidad es distinta y ahorita la vamos a describir. El fraude como tal lo podemos definir de la manera más simple posible como el engaño consciente a alguien en beneficio del defraudador o la persona que está haciendo ese engaño. Entonces, nos debe quedar claro que cuando existe un producto en venta, pero que realmente no lo están vendiendo y reciben ese dinero y nunca lo entregan, pues es claramente un fraude, ¿no? Pero entonces, también, ¿qué pasa cuando una persona inexistente toma un préstamo a nombre de una persona real? Es decir, está tomando su identidad con algún tipo de documentación. Desde luego, esto es ocultar la propia identidad y no siempre significa que estés violando la ley. Ya hemos dicho las bondades tal vez de este anonimato en la red, pero lidiamos con muy frecuentes robos de identidad, es decir, no solamente ser anónimos, sino tomar la identidad de alguien para defraudar el crédito o crear una identidad ficticia, sobre todo decíamos en estas redes sociales,
y la finalidad de esto es dañar a otra persona. La suplantación entonces, en otras palabras, es manipular los servicios y protocolos de la red para ocultar la identidad del perpetrador. Es un ejemplo del fraude en el ciberespacio. Existen muchos métodos, ya hemos visto que también se da en el terreno físico cuando llevas pues documentación falsa o bien robada o cualquier tipo de documento que avale que eres la persona, aunque realmente no lo seas, pero en este aspecto nos enfocamos en las redes, donde es posible, por ejemplo, tener acceso no autorizado a una red o información confidencial, como pueden ser los inicios de sesión, las contraseñas, inclusive llegar a los números de tarjeta de crédito y otros datos personales. Aprovechar también la incapacidad de una persona para evaluar adecuadamente las acciones tomadas, es decir, la experiencia en estos dispositivos y aprovecharse de ello, significa que se está persuadiendo a esta persona para aprovecharse de algo de su propiedad. En el momento que no está en condiciones de evaluar adecuadamente la importancia de estas y la consecuencia de sus acciones, pues esta incapacidad puede ser permanente o temporal e incluso momentánea, que finalmente lo llega a obtener un daño, ¿no? Aunque sea de manera inconsciente. Por lo tanto, se está ejerciendo un delito en contra de esta persona. Un engaño se describe como un comportamiento destinado a causar una percepción falsa de la realidad. Por ejemplo, cuando se ocultan defectos en bienes adquiridos, en las compras, en a lo mejor terrenos, cualquier tipo de material que inclusive puede ser digital. Mientras que el uso del error es la falta de corrección, aclaración o especificación del estado real de las cosas. El problema surge cuando el beneficio económico obtenido por el ofensor o el daño causado por esta acción resultan también del sistema de procesamiento de datos. Cuando un error de sistema, por ejemplo, asigna algún crédito, vamos a decir, o a lo mejor no se trata de un error, simplemente la persona que está capturando omite esta validación de identidad. Probablemente si tengo la identificación puedo ver que sea pues legítima, puedo ver que a lo mejor los mismos sistemas de información me apoyan, pero si existe esta colaboración de la persona que manipula el sistema, por ejemplo vemos la fotografía y no corresponde al individuo, pues entonces en ese caso no podemos culpar a la computadora o al dispositivo, ya que el modo de acción lo determina precisamente ese ser humano y por lo tanto es el culpable. Entonces, desde este punto de vista hay dos casos de interés particular, como son el error de la persona que compila el software o el que lo desarrolla, o bien la actividad humana con la intención de causar daño o lucrar. Dicha actividad puede consistir en alterar el software, introducir datos incorrectos o manipular el resultado de este procesamiento. Si estamos hablando, por ejemplo, en la parte de desarrollo del software y existen defectos en la aplicación en la cual, digamos, las sumas de fracciones en una cuenta bancaria o a lo mejor en una cuenta T de contabilidad, pues se redondean estas cifras y resulta que no corresponden las cifras, pues bueno, no quiere decir que estemos violando la ley. Lo que sí es que este software no debería ser puesto en producción o liberarse antes de que finalice los periodos de prueba correspondiente, de tal manera que se asegure de que no se produzcan estas irregularidades que sí pueden llegar a una consecuencia pues más allá de la simple prueba de esta información, ya que el impacto de esta diferencia de cifras pues probablemente llegue a ser utilizado para favorecer a alguien y por lo tanto están siendo cómplices de algún tipo de fraude, ¿no? Si el funcionamiento entonces de dicho software, no obstante, da como resultado este cambio involuntario de propiedad de una persona agraviada, se va a aplicar la responsabilidad, pero no por fraude, ya que la acción no se tomó para obtener un beneficio financiero engañando o haciendo algún uso del error. Pero, como les decía hace un momento, si esta actividad se destina a que alguien obtenga este beneficio económico o bien que sea para causar el daño en la persona involucrada al afectar este procesamiento de datos o violación de la información digital, entonces es una actividad que va a ser responsable por la ley penal como un fraude.
Estamos hablando entonces del fraude computacional, donde es uno cometido con el uso de dispositivos de procesamiento, almacenamiento o transferencia automática de datos. Este tipo de fraude no comprende ningún elemento de engañar a otra persona por parte del delincuente o hacer uso de su error, es lo que habíamos mencionado anteriormente, pero hay que agotar los elementos constitutivos del delito. Es decir, que el hecho de la influencia tecnológica en el procesamiento de datos sea fundamental, que el sistema por sí solo realmente está ejerciéndose a partir de un error, que no existe entonces este beneficio para una persona o el daño para la otra, ¿no? Cuando hablamos entonces de un delito puede implicar, por ejemplo, la redirección de transferencias bancarias o la modificación de aplicación financiera que dé como resultado intereses bancarios a una cuenta, a una persona que no esté autorizada en esa transacción. Otro ejemplo de fraude informático es la actividad que implica el uso de licitaciones legales de una tarjeta de crédito cuyo número ha sido robado y de esta forma obtenga quizás transacciones financieras que realice en Internet. Es difícil rastrearlo, pero cuando un comercio obtiene este tipo de ventas, pues normalmente acuden a algún tipo de domicilio para hacer un envío. Esta cuenta, si tiene algún reporte de robo, pues puede cancelarlo y demás, ¿no? Pero bueno, este procede en aspectos tanto comerciales, que lo comercial también tiene que ver esta parte legal. A final de cuentas se tiene que encontrar al culpable porque en alguno de los dos casos quien va a salir perdiendo, ya sea financieramente o en la parte de sus inventarios de mercancía, pues va a ser alguien ajeno a quien lo comete. También otro tipo de delito muy similar, es decir, parten del mismo tipo de actividad, es el robo de identidad. La diferencia es que cuando hablamos de robo de identidad estamos usurpando la identidad de otra persona, pero para asumir su identidad y normalmente pues causamos el daño hacia esta persona o bien obtenemos una ventaja injusta a partir de ello. Esto ocurre cuando alguien usa la información, por ejemplo, cuando estamos en el nombre, apellido de otra persona, pero puede ser inclusive los números de seguro social, pueden ser el registro federal de contribuyentes y demás, pero sin la autorización de esta persona y hemos dejado muy claro que la finalidad es causar un daño. Algunas de las categorías de este robo de identidad son las siguientes: es el robo de identidad criminal, hacerse pasar por una persona para cometer un delito; robo de identidad financiera, hacerse pasar por la persona para obtener algún tipo de crédito, bienes o servicios financieros; la clonación de identidad, hacerse pasar por una persona para hacerse de esta identidad en la vida cotidiana, es decir, como si fuera su vida y retomarla a partir de esto, pues también es un delito, ¿no? Robo de identidad médica, hacerse pasar por una persona para recibir esta atención y los medicamentos cuando no lo es. Y también el robo de identidad de niños. Los datos que utilicen algunos niños para obtener algún tipo de ventaja, como tal vez apoyos de beca o quizás algún otro tipo de programa o bondades que se les pueda dar pues este tipo de público, ¿no? Entonces finalmente hacerse pasar por ellos les está haciendo un daño por estar quitando este tipo de oportunidad. Y sobre todo si estamos hablando en casos así muy, digamos, cotidianos, pero pueden presentarse, pues, por supuesto, algunos más graves. Entonces, siempre que hablamos de esta suplantación de identidad, pues es un fraude, pues no realmente se pueden ver que hay elementos distintos, aunque algunos están en común, es decir, ambos son acciones deliberadas, es decir, la persona está consciente de que lo está haciendo y no autorizadas con la intención de causar un daño a esta persona a la que se dirige la acción. Pero cuando estamos hablando de una pérdida económica y daño personal, hay distinciones. Hablando de los créditos financieros, entonces estamos hablando de fraude, pero si estamos hablando de la reputación, del daño a esta persona en aspectos personales, estamos hablando de robo de identidad. En algunos casos, una actividad que parece llenar la descripción de robo de identidad, por ejemplo, si el perpetrador quiere dañar a una persona y para hacerlo se hace pasar por ella, utilizando sus datos identificativos,
en última instancia también puede ser punible como fraude, dependiendo pues el resultado de esas acciones. Si el ofensor engaña a una tercera persona y la pone a disposición desfavorable de su propiedad, entonces el delincuente es culpable de fraude. Si se socava la confianza de la persona engañada hacia la persona cuyos datos se utilizaron, el perpetrador también puede ser responsable del robo de identidad, es decir, se está dañando el perfil o se está dañando, decíamos hace un momento, la reputación de una persona a partir de sus datos, ¿no? Entonces, están esos aspectos y también pasamos al entorno virtual en el aspecto de los robos. Los robos, decíamos, pueden ser planeados a partir de estos medios electrónicos, pero también estamos hablando de bienes virtuales. ¿Cuáles son los bienes virtuales? Pues estos contenidos que normalmente cuestan en internet y pues uno adquiere a través de un tipo de cuenta. Pues bueno, desde el punto de vista legal, distinguir entre la realidad virtual y el espacio virtual es muy importante. Hemos dicho que las leyes tienen que ser pues exactas en cuáles son el tipo de delito para contemplar su castigo. Y pues bueno, el ciberespacio es parte de una realidad virtual donde el subconjunto cubre una plataforma de almacenamiento, procesamiento y transmisión de la información. Las acciones entonces que se toman en el ciberespacio también deben ser de interés para la ley, siempre que al menos en teoría tengan implicaciones en el mundo real. Un ejemplo es el que se da en los juegos de computadora o los juegos de dispositivos móviles. Como bien saben, existe un perfil de un jugador y estos jugadores pues muchas veces se basan sus accesorios o sus bonificaciones a partir de las horas de juego, pero también con microtransacciones que son pues un recurso financiero que se transforma en un producto digital. Entonces estos perfiles muchas veces se ha dado el caso de que se venden y por lo tanto pueden tener un impacto financiero y seguramente pueden valer mucho cuando se persiguen con este fin. Entonces estos perfiles al tener un valor tangible donde se puede medir una cantidad obtenida de esta venta, pues también se está sujeto a un robo, ¿no? En el sentido habitual de la palabra, es decir, que alguien más tome posesión de estos bienes que no le corresponden. Entonces, la propiedad virtual puede adquirirse como resultado de un acceso no autorizado a un sistema informático, pero también existen otros conceptos como es el ataque de phishing o el de farming, que es pues una combinación de este mismo phishing con el farming, que es precisamente estar trabajando en ese perfil para ir aumentándole pues todas sus, ya sea niveles, experiencia, accesorios o lo que ustedes determinen de algún tipo de juego, o bien algún otro tipo de software que no necesariamente es el juego, características adicionales que se le van agregando, pero que también tienen un valor tangible, ¿no? También puede suceder que el acceso a dichos bienes virtuales se obtiene mediante extorsión o robo, es decir, que una persona sea, digamos, eh, robada de sus dispositivos y a partir de ello pues se tomen estos datos, aunque no implique realmente tomar sus contraseñas y demás como mencionamos anteriormente. Sin embargo, están pasando a ser posesión de la persona indebida. Entonces, cuando hablamos del primer caso de la propiedad virtual como resultado de accesos no autorizados, se deben considerar disposiciones legales para proteger la identidad de los datos, cuando la información como tal es objeto de un delito, es decir, este acceso no autorizado al sistema o se destruye o se altera o se oculta información o que bien penalizan este fraude. Y en el segundo caso, la situación es más complicada por su naturaleza intangible, es decir, podemos mostrar que se robó este dispositivo, la computadora, el celular, la tablet, pero entonces existe una mezcla de conceptos donde se están también robando, decíamos, estos contenidos virtuales y esto puede llegar a ser pues más complicado el proceso. Mucho de ello tiene que ver, decíamos, para la suplantación de identidad y por lo tanto para los fraudes, el anonimato en la red. Pero entonces, decíamos, puede ser una ventaja, pero a estas alturas, después de, decíamos, casi como 3 décadas, se considera entonces realmente una ventaja o un problema. Hay que hacer un análisis y discusión al respecto porque es fundamental respetar los derechos de las personas. Entonces considerar en qué medida esto es un valor. En los
por lo tanto debe estar pues libre de restricciones, o también podemos considerarlo como una amenaza. Esto plantea la necesidad entonces de desarrollar reglas que limiten este anonimato de una manera que no viole los derechos personales del usuario o de otro usuario. El problema cuando estamos hablando de este anonimato es poder identificarlo. Sabemos que existe una dirección IP, sabemos que existe una localización, pero esto puede ser modificado, existen distintos servicios y por ende pues se dificulta dar con el perpetrador. Y eso es esencial para poder aplicar pues un código penal, ¿no? ¿Cómo vas a castigar a alguien que no encuentras? Por lo tanto, es necesario desarrollar y adaptarse soluciones que permitan esta protección de los datos de los individuos independientemente del entorno del perpetrador. No se debe omitir entonces en la discusión los métodos que aseguren estos derechos del individuo a una situación de violación en su ciberespacio. Es importante considerar los casos en que no se puede determinar entonces el infractor directo, como habíamos mencionado, o bien cuando este perpetrador puede ser determinado, pero su contenido sea de interés en la ley, es decir, que esté disponible en su jurisdicción nacional, aunque se encuentre físicamente fuera del país. Hemos hablado también de esta complicación de la delimitación de los territorios y cómo el Internet, al no tener fronteras, pues permite ataques desde otros lugares, ¿no? Entonces, pues bueno, es parte de continuar este tipo de problemática. La mayoría de dispositivos se conectan con Internet, están equipados con cámara web y basta con ver nuestra computadora donde tomamos las clases virtuales, que también pueden ser netbooks, pues laptops, las tablets, decíamos los teléfonos inteligentes, e inclusive las cámaras de seguridad y pues bueno, todo o casi todo lo que involucra las casas inteligentes. Entonces, no es difícil imaginar una situación en la que este tipo de dispositivos se pueda utilizar como un equipo de monitoreo que puede ser controlado a distancia y que sea usado sin que el usuario tenga conocimiento. Ese es otro tema pues muy delicado, donde a lo mejor no es la intención de la empresa, pero existen personas o modificadores que pueden entonces entrar a esa red y pues hacer uso de esa información que muchas veces, si estamos hablando sobre todo de cámaras, de audios, pues pueden ser una invasión precisamente a la privacidad y a partir de ello pues dar origen a todo lo que hemos hablado, ¿no? Entonces, esto es uno de los muchos casos en lo que el anonimato del usuario en la red pues puede impedir esta protección legal del individuo. El anonimato de los usuarios de Internet, las amenazas a la privacidad y la falta de control sobre el contenido ilegal publicado en Internet, que son un problema cada vez más creciente. A menudo puede constituir una violación de la libertad y la seguridad de una persona. Y les decía los de los dispositivos, pues hace poco acabo de ver incluso unos lentes Ray-Ban que tienen esta conectividad con una cámara en la parte frontal y unos micrófonos en las orillas, me parece. Entonces también entran en juego en este tipo de situaciones donde ¿qué me garantiza que no estoy siendo espiado y que esa información no está siendo utilizada o no puede llegar a ser utilizada en mi contra? No es una novedad, también ya habían existido por parte de Google este tipo de dispositivos, entonces habrá que ver cuál es el resultado. Hemos mencionado constantemente cómo al cambiar las tecnologías pues tienen que adaptarse las leyes para proteger a los usuarios y pues bueno, esto es un ejemplo más de cómo se tiene que tomar estos tipos de precauciones y muchas veces pues va a tener que ser por parte de los usuarios. Entonces, existe un consenso en cuanto al hecho de que los contenidos ilícitos deben eliminarse de Internet, pero estos consentimientos se relacionan también con la eliminación de contenido prohibido sin bloquear el acceso a él. Este problema es que, decíamos, depende de las características de los lugares, por lo tanto, una ley puede erradicar el hecho de que no siempre se encuentren bajo esa jurisdicción. Es decir, si están en otro lugar, pues puedes bloquearlo, pero la información va a seguir existiendo en ese mismo lugar. Entonces, es imposible eliminar contenido ilegal sin el permiso y la cooperación del Estado o de las entidades gubernamentales donde se encuentran estos servidores que brindan esta información. Entonces, una solución, decíamos, es considerar los bloqueos de sitios web que ofrecen este contenido ilegal.
Esto porque muchas veces decíamos las diferencias de culturas, las diferencias de conceptos, pero la libertad y su limitación en el nombre de en el nombre del ser humano, de la seguridad del Estado, sigue siendo un problema extremadamente difícil, cuya solución ciertamente requiere un equilibrio entre los requisitos de seguridad, las garantías de libertad y los derechos civiles. Entonces, está el debate porque todavía hay quienes sostienen que Internet debe seguir siendo libre, anónimo y sin control, pero el sin control significa pues un descontrol. Por lo tanto, hay que tener en cuenta las palabras de Aristóteles, del cual surgen estas sociedades, del cual surge pues aspectos como la democracia, y por ello menciona que una democracia bajo la ley pues no hay demagogos. Los demagogos surgen donde las leyes entonces no son soberanas. Es decir, estás dándole a las personas lo que quieren, pero obteniendo una ventaja, el cual realmente no corresponde a una decisión sobre la misma ciudadanía o ese mismo territorio, ¿no? Hasta aquí lo vamos a dejar. Espero haya podido complementar con términos a lo mejor no tan complejos respecto a la presentación anterior, ¿no? Les dejo la bibliografía y pues nos estamos viendo en otra ocasión. Hasta luego, me despido, bye.